Y hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo episodio del canal donde vamos a traerle la solución a un problema bastante habitual que se nos presenta en el día a día. Y es que hoy les voy a enseñar a cómo quitar la contraseña de inicio de sesión de Windows. Esta contraseña que a veces nos regalan una laptop o a nosotros mismos de no usarla, pues se nos olvida la contraseña de nuestro ordenador y sabemos que si no la formateamos no es posible acceder a toda la información. Esto lo vamos a poder hacer de una manera bastante fácil simplemente utilizando un programa. Después de la intro les muestro cómo se hace. Bien chicos, como les dije al principio del video, el día de hoy sin tener que formatear nuestro ordenador vamos a poder quitar la contraseña de inicio de sesión y poder acceder a toda la información que tenemos en nuestro ordenador utilizando un programa llamado 4WinKey. Este es un programa que lo vamos a descargar de la página de PassFab, que yo le voy a dejar los links en la descripción de este video. El software obviamente no es gratuito, tiene un costo, pero si se van a la descripción de este video les voy a dejar un código que tiene un 30% menos a la hora de realizar la compra. Y ya chicos, no quiero hacer este video tan extenso, vamos a pasar directamente al tutorial. Y bien chicos, ya estamos acá en nuestra PC para poder hacer el proceso de recuperar nuestra contraseña o de quitársela. Van a necesitar una computadora alterna porque supongo que su computadora está bloqueada. Si tienen una laptop la pueden utilizar o la computadora de un compañero, también pueden utilizarla por unos breves momentos para poder hacer este proceso y ya luego podrán quitar la contraseña de su dispositivo, de su computadora. Quiero aclararles que este método funciona para todas las versiones de Windows, inclusive este que estamos utilizando hoy, Windows 10, vamos a poder quitar la contraseña de una manera bastante sencilla. Para esto lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a la página de PassFab, donde yo le voy a estar dejando en la descripción de este video el link para que ustedes vayan directamente acá sin ninguna complicación. El software que vamos a descargar es el software de 4WinKey. Ya hemos hecho video acerca de este software en ocasiones anteriores para los dispositivos iOS, pero en esta ocasión venimos trayéndole uno que les va a ayudar a solucionar la contraseña de inicio de sesión de su computadora. El software obviamente tiene un costo, pero ya luego de que ustedes vean el video y luego vean de que el software realmente funciona, ustedes se van a convencer si vale la pena comprarlo o no. En este caso lo podemos descargar totalmente gratuito para poder probarlo. Ciertamente algunas funciones en la versión gratuita no están funcionando, pero ustedes lo pueden descargar, lo prueban y si ven que les funciona, pues compran el software para que tengan todas las funciones. Está disponible tanto para Windows como para Mac. En este caso yo estoy utilizando Windows, le voy a dar por acá donde dice probar y automáticamente se me va a descargar el instalador para tenerlo acá en mi PC. Yo obviamente voy a cancelar esta descarga porque ya lo tengo descargado y también lo tengo instalado para ahorrar tiempo. Pero ustedes una vez lo descarguen le dan doble clic para instalarlo, es una instalación bastante típica, bastante normal y listo. Le va a dejar un icono así como este que tenemos por aquí, que ya yo lo tengo descargado. Aquí está y el uso de este software es bastante sencillo, solamente sigan mis pasos y verán que es algo bastante sencillo. Hacemos doble clic, le damos los permisos de administrador y aquí se estaría ejecutando el programa. A la hora de abrirlo, como vemos, nada más tenemos dos opciones, porque vamos a crear un disco booteable, es decir, podemos utilizar tanto una memoria USB como un CD o un DVD. Vamos a insertar una memoria USB, recomendable chicos que la memoria esté vacía porque de todas maneras se va a formatear. Si tienen algún documento o alguna información en su memoria, traten de salvarla antes de hacer este proceso porque al momento de ponerla booteable, pues se le va a borrar lo que es la información de esa memoria. En este caso yo aquí tengo ya mi memoria conectada, es una USB de 512 GB y ya la tengo por acá conectada. No importa de qué capacidad sea la memoria, puede ser una memoria de 4 GB, de 8. Yo en este caso utilicé esta porque es la que tengo a mi disposición. Vamos a elegir esta parte que dice unidad USB, en caso de que lo quieran hacer a través de un CD o un DVD, pues marcarían esta opción y aquí elegirían el CD en blanco que tienen en su computadora. Yo como lo voy a hacer con una memoria, marco por acá donde dice unidad flash USB, ya con mi memoria conectada. En caso de que tengan más de una conectada, pues la pueden elegir por acá. Marcamos por aquí, le damos en siguiente y aquí nos va a aparecer este mensaje que nos dice que el proceso va a borrar todos los datos, lo mismo que les decía anteriormente. Le damos en continuar y aquí empezaría a prepararse la memoria como una memoria booteable con los archivos y las informaciones necesarias para poder quitar la contraseña de inicio de sesión de Windows. Este es un proceso bastante fácil que no se demora mucho tiempo, pero yo de todas maneras voy a pausar el video y cuando haya finalizado este proceso pues regresamos para continuar con los pasos siguientes. Bien chicos, una vez ya se haya hecho ese proceso de poner la memoria booteable, pues nos mandaría a esta pantalla. Aquí es donde vamos a tener una información bastante importante y es que a la hora de reiniciar nuestra PC o de prender nuestra computadora, pues nos pide que presionemos una tecla para poder leer nuestra memoria booteable. Entonces acá nuestro programa nos da la ayuda de que dependiendo la marca de nuestra PC, pues debemos de presionar una tecla y por aquí la podemos ver. En caso de que no aparezca
la marca de su computadora por acá. Por ejemplo, aquí están las más reconocidas. Si es una Dell, presionamos escape o F12, F9, F8, dependiendo la marca. En caso de que no la puedan ver por acá, vamos a darle aquí siguiente, siguiente. Y por último le vamos a dar aquí donde dice guía detallada de quitar contraseña de inicio de PC. Vamos a dar por acá y nos va a mandar directamente a una página donde estarían todas las marcas de las computadoras. Y acá en el lado derecho nos va a poner la tecla que debemos presionar para poder acceder al menú de boteo de nuestra PC. Una vez ya sabiendo esto y sabiendo la tecla que debemos de presionar, pues vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cerrar esta página por acá, voy a cerrar el programa y ya mi memoria USB está preparada. Ahora chicos, yo lo que voy a hacer es que como voy a reiniciar esta computadora para poder hacer el proceso acá y mostrarle de que se le puede quitar la contraseña, voy a cambiarme para poder grabar desde la cámara, porque al momento de que apague esta PC pues se dejaría de grabar la pantalla obviamente. Así que nos vemos en breve. Bien, ya estamos por aquí en la computadora que le vamos a quitar la contraseña. Si escuchan un cambio drástico de voz es porque estoy utilizando otro micrófono, ya que no estoy grabando con la computadora. Pues aquí en este caso quiero mostrarle que tengo una contraseña de inicio de sesión y vamos a suponer que yo no me sé esta contraseña. Y de ninguna manera puedo acceder a la información que tenemos por acá en esta computadora. Pues ya con la memoria conectada a un puerto USB vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reiniciar nuestro ordenador. Le vamos a dar por acá, la vamos a reiniciar. Al momento de que nos presente el logo, ya sea una Dell, una HP, una Lenovo, cualquier PC que ustedes estén utilizando, al momento de presentarle el logo, pues ustedes van a presionar la tecla que es de costumbre, la tecla de boteo. En mi caso es F11, ya ustedes deben de tener esta tecla en su conocimiento con el proceso anterior. Aquí vamos a elegir, en mi caso el menú es diferente, puede ser que usted tenga un menú diferente dependiendo del ordenador, pero cuando entren al menú del boteo van a elegir la parte de USB como ven por acá y le vamos a dar un enter o vamos a elegir esa unidad. En algunas ocasiones es necesario marcar F1 luego de que elijamos la memoria USB, pero ya eso va a depender del ordenador que usted esté utilizando. Lo importante es que usted entre al menú de boteo y elija la parte de memoria USB para poder cargar estos archivos. Como ven por acá que dice que se están cargando los archivos, vamos a esperar. Una vez se hayan cargado los archivos, pues aquí le va a presentar los diferentes sistemas operativos que tenemos instalados en nuestra PC. En mi caso yo únicamente tengo Windows 10 instalado, pues le doy por acá, le doy en siguiente y aquí nos va a presentar todas las cuentas que tenemos en nuestra computadora, desde la invitado, desde la cuenta de administrador, desde la cuenta suya personal. Simplemente aquí en este listado vamos a buscar el nombre de la cuenta a la cual le vamos a eliminar la contraseña. En mi caso la cuenta es esta, Mundo de Tutoriales. Voy a marcar por acá y aquí me da las opciones. Número 1, quitar la contraseña, eliminar la cuenta, restablecer la contraseña y crear una cuenta nueva. En mi caso yo simplemente quiero quitar la contraseña, que no me aparezca más. Entonces marco por aquí, le doy en siguiente y eso sería básicamente todo chicos. Es un proceso que no dura ni 30 segundos, como ven ya por acá se ha eliminado la contraseña. Ahora le vamos a dar por acá donde dice reiniciar y vamos a probar de que realmente ya no tenemos ningún tipo de contraseña en nuestra PC. Vamos a dejar que nuestro ordenador suba de manera habitual y al momento de pedirnos la contraseña vamos a ver que no tenemos ninguna, así que esperemos. Como pueden notar, ya aquí nuestra PC ha subido, nos da este mensaje de felicitaciones diciéndonos que ya se ha quitado la contraseña de inicio de sección. Aquí como pueden ver, sin poner la contraseña, nuestra PC sube de manera sencilla. Le doy en aceptar para que se quite este mensaje y listo, ya no tenemos contraseña de inicio de sesión en nuestra PC. Así de fácil es este proceso. Y bien señores, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden que todos los links van a estar acá debajo en la descripción de este video, en conjunto con el código para que tengan un cupón de un 30% de descuento. Cualquier duda o comentario la pueden dejar por acá debajo, que yo con gusto les voy a estar respondiendo. No olviden suscribirse al canal, sobre todo chicos, sobre todo activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Compartan este video con sus amigos, déjenle un me gusta y nada, hasta una próxima entrega.